Nos sentamos, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 5.237 y 5.238-2012, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el señor Miguel Rivera Solís en calidad de alcalde indígena de Nevaj, departamento de Quiché, y en representación de las comunidades indígenas Maya y Chiles de Santa María Nevaj contra el ministro de Energía y Minas. A continuación, el secretario general dará lectura a lo conducente de la sentencia impugnada y efectuará las advertencias reglamentarias para la vista. El amparista señala como acto reclamado, según el escrito conjuntivo de la acción constitucional, los siguientes: la omisión de notificación directa y personal a las comunidades indígenas Maya y Chiles asentadas en el municipio de Santa María Nevaj del departamento de Quiché dentro del procedimiento administrativo de autorización definitiva por un plazo de 50 años promovido por la entidad transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, para la prestación del servicio de transporte de electricidad del proyecto denominado Proyecto PET 1-2009, localizado en los municipios de Santa María Nevaj del departamento de Quiché. Asimismo, el haber omitido la consulta previa y obligatoria a las comunidades y autoridades ancestrales chiles, así como la adecuada información y diálogo en su idioma vernáculo como parte del procedimiento para el transporte de energía eléctrica. Segundo acto reclamado: la emisión del acuerdo ministerial número 020-2012 de 26 de enero de 2012, publicado en el Diario de Centroamérica el 7 de febrero de 2012, en el cual otorga autorización definitiva por un plazo de 50 años a la entidad transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, para la utilización de sus bienes para la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica. Lo anterior, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, en sentencia de 30 de agosto de 2012, consideró: previo al análisis, es pertinente indicar que el Tribunal Constitucional, en vista que el primer acto reclamado se subsume en el segundo de ellos, será este último el que se analizará en razón de causar definitividad, es decir, el acuerdo ministerial número 020-2012 de 26 de enero de 2012 y por el cual se otorgó autorización definitiva a la entidad Transporte de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, para la prestación del servicio de transporte de electricidad. En consideración a lo expuesto y el análisis de los eventos suscitados, se concluye que no existe vulneración a los derechos invocados por el amparista, como lo argumentó, en virtud de que el procedimiento para consultar en el presente caso se aplicó en lo regulado en el reglamento de la Ley General de Electricidad, el cual indica que el ministro de Energía y Minas es la autoridad encargada de publicar en el Diario de Centroamérica y en otro diario de mayor circulación la solicitud de autorización de la entidad transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, para el transporte de energía eléctrica. En el presente caso, se observa que no puede haber una violación al derecho de consulta por la publicación del Acuerdo Gubernativo número 137-2011 de 12 de mayo de 2011 y que fuera publicado el 27 de mayo de 2011, misma que fue expuesta para que cualquier persona que tuviera objeción o interés lo hiciera saber, lo cual fue hecho previo a la autorización otorgada por el ministerio cuestionado, de acuerdo con la literal A del artículo 6 del convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Con respecto a lo manifestado por el postulante, en el sentido que la autorización definitiva concedida en el citado acuerdo ministerial emitido por la autoridad impugnada pretende utilizar bienes pertenecientes o en posesión actual, histórica y ancestral de los pueblos indígenas Maya y Xil
así como la solicitud de indemnización por cualquier daño que pueda ser causado a las personas y comunidades indígenas debido a la instalación de redes de transporte de energía eléctrica por la entidad favorecida. Al respecto, esta Corte concluye que el postulante puede iniciar las acciones legales que estime pertinentes. En consecuencia, la acción de amparo debe denegarse haciendo las declaraciones que en derecho corresponden. Con fundamento en lo manifestado, al resolver, declaró: deniega por improcedente el amparo planteado por Miguel Rivera Solís en su calidad de alcalde indígena del municipio de Nevaja, y demás consideraciones. De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, las partes deberán dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, y para el efecto cada una de las partes contarán con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra inicialmente el señor Miguel Rivera Solís, quien utilizará intérprete en calidad de alcalde indígena de Nevaja, departamento de Quiché, y en representación de las comunidades indígenas Maya y Chiles de Santa María Nevaja, quien actúa con el patrocinio de sus abogados Moisés Efraín Rosales Barrientos, quien también hará uso de la palabra en tiempo compartido, y la abogada Marley Catalina Vázquez Ventura. Don Miguel Rivera. Respetables magistrados y magistradas, y la base de Incheban, yo soy la autoridad ancestral de mi pueblo, Nevaja. Permítame, en nombre del creador y formador, saludarles, especialmente hoy es el Día de los Abuelos, 11 Camel, en el calendario maya. No sé cuántas veces tenga que venir acá, esta es mi tercera presencia aquí. Entonces quisiera, en nombre de mis demás jueces, llamamos Consejo de Principales del municipio de Nevaja, que salí a medianoche y cumplimos la función de servicio comunitario, no estamos pagados, pero estamos aquí para decirles que ojalá se defina de una vez por todas una sentencia favorable al pueblo Ixí. La chahun jana umpahte la ulchana umpahtes kulile yelu le adimas hal kama bele yukashitsa akkana malu como yol patstava nukship anash malu como yol vaya hotsele tutename pes abatul khale va nukshtoke al kutenam as nukshtoke al kutawa nukshtoke al kutakabele nukshtoke al qaai pes como ochan Pokol tsitsila khalchetu kutelame pes es un parte es was pokol patsa como que yeni kulti kuyol como que yeni kuni no kile pes ni talbe chashtu asartena baba chishu walbe aqone no kupane bishku solko pesi divats. Vemos que se mantiene la discriminación, el racismo, porque no se nos toma en cuenta. Entonces están enojados mis demás compañeros jueces, que así nos llamamos allá, en Ixí se llama Quesaltenay, y me recomendaron mucho para el día de hoy, porque venimos aquí, está en la capital, quedamos lejos de la ciudad, y no sabemos por qué, nunca se nos consulta, hemos sido despojados legalmente, es lo que sentimos.
En Nevaj, el Estado no tiene dominio público, porque somos los dueños legítimos del territorio, lo hemos repetido varias veces. Es un ejido municipal que tiene más de 100 años, pero antes de la invasión española hemos venido poseyendo, y no me canso de repetir, que los Ichiles habitamos en el territorio hace más de 2500 años. Eso es lo que me dicen mis compañeros magistrados de allá de la región, que ya no vamos a venir más porque es cansado, estamos lejos y nadie nos paga por eso. Entonces, porque echkan ashocho me atatsan, pues yeni male echkolo ana atatsan ashocho me tiu malu ashocho ma vega uno y ya ni ta muchene desde ya capitión ma la coge mo yene, pues está en el calor. Tanti se te han ayudado que no tengo muchas palabras, cada vez tenemos que venir aquí, pero no se cumple lo que hemos planteado acá. Por ejemplo, hace 15 días estuvimos sobre la Vega 1, la Vega 2, no hay ninguna resolución favorable a la empresa, sin embargo, están trabajando el día de hoy, están chapeando, no entendemos por qué, hasta cuándo vamos a tener una resolución. Estamos reclamando nuestros derechos y son esas mis pocas palabras. Muchas gracias. Señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, en nuestro escrito de apelación hemos invocado varios errores jurídicos cometidos por la Corte de Constitucionalidad en su análisis, que tienen que ver con el principio de legalidad, el debido proceso, la debida defensa, y sobre la apelación a la propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, al no haberse pronunciado sobre todos los actos que reclamamos, ni sobre todos los puntos que hemos alegado. No voy a insistir sobre estos argumentos, pues que los invocamos ya en nuestros escritos, tanto de la apelación acumulada del Ministerio Público como la nuestra. El día de hoy, lo que deseamos subrayar es sobre la prueba. La prueba que valoró la Corte Suprema de Justicia constituida el Tribunal de Amparo y aquella prueba que también omitió. Es importante porque, si bien en la mayoría de apelaciones que hemos presentado en el mismo sentido por las mismas violaciones, hemos invocado los errores, hemos señalado los errores jurídicos, pero en esta situación es mucho más grave, puesto que ya roza la ilegalidad y probablemente la prevaricación. Sobre esta prueba que valoró supuestamente la Corte Suprema de Justicia es la que basó, por eso es que lo vamos a subrayar, basó el rechazo de la protección constitucional a las comunidades indígenas de Nevaj. Lo primero que quiero señalar, porque eso tiene mucha importancia, es que la empresa transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, como tercero interesado, hizo una solicitud de autorización definitiva para el transporte de energía eléctrica. El Ministerio de Energía y Minas la aprobó sin haber cumplido con todo el procedimiento legal que estipula la propia ley y su reglamento. Omitió la publicación inicial estipulada en el artículo 5 del reglamento y en la ley. Pasó inmediatamente al proceso interno, después o inmediatamente de la solicitud de autorización y a la aprobación definitiva sin haber publicado como ordena la ley y el reglamento. Eso también es muy importante porque existió una violación a la legalidad del ministro de Energía y Minas en esto. En cuanto a la prueba, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia ignoró la prueba para nosotros ofrecida en cuanto a la conformidad de todo el territorio de Nevaj, de las comunidades ancestrales, desde hace, como lo mencionó el alcalde indígena, desde hace más de 100 años, aparte de que es notorio
el hecho de que estas comunidades existen por milenios y han sido los poseedores legítimos de esos territorios. También ignoró nuestros alegatos, nuestra prueba relativa a que el diario de Centroamérica no circula, ni es conocido ni siquiera en la cabecera municipal. Por lo tanto, estas publicaciones no pueden ser opuestas, como lo pretende la Corte de Constitucionalidad, como notificaciones y peor aún, como consultas, como lo ha estipulado la Corte Suprema de Justicia del Tribunal de Amparo dentro de su sentencia. Aparte, en un exceso de formalismo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la prueba que nosotros ofrecíamos, aduciendo que no se ofreció en el momento procesal oportuno, cuando la propia ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad no estipula ese procedimiento, sino simplemente la apertura a prueba en la cual nosotros ofrecimos, y que esta prueba se trataba nada más y nada menos que el expediente administrativo, el cual hubiera podido permitir a la Corte Suprema tener conocimiento de lo que sucedió y lo que no sucedió, y de todas las anomalías que se hicieron en el Ministerio. Pasando ya a esta prueba que no está soportada, a estas conclusiones que no se encuentran soportadas ni por la prueba ni por los hechos existentes en el proceso de amparo, queremos indicar en primer lugar, ya lo leyó el señor secretario, las consideraciones de la Corte Suprema, no vamos a leerlo todo, sino en ciertos aspectos. En la página 12 de la sentencia, la literal A del considerando 3, la Corte Suprema hace referencia a la supuesta legalidad de este procedimiento, donde indica que el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, contrató al consorcio EEBEDM Proyecto Guatemala, y efectivamente existe la resolución 147 del 20 de enero del 2010, a través de la cual el ministro de Energía y Minas dice que aprueba lo optado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y por lo tanto adjudica la prestación de servicio de transporte de energía eléctrica por medio de la adjudicación del valor, etcétera, al consorcio EEBEDM Proyecto Guatemala. Subraya el señor magistrado, señora magistrada, que en esta resolución no se menciona ni aparece la empresa, la entidad transportadora de energía centroamericana Sociedad Anónima. Y lo peor de todo, no existe ninguna resolución posterior que haya ampliado esta resolución o que haya ampliado o emitido una nueva resolución en la cual le diera esta autorización, esta adjudicación a la tercera interesada en esta relación. Esto es muy importante porque es hasta la escritura pública, el contrato que se menciona, la escritura pública número 6 del 22 de febrero del 2010. Aquí lo curioso es que tanto la tercera interesada como el ministro de Energía y Minas omitieron mencionar quién era el notario autorizante y tampoco aportaron ninguno de los dos esa escritura pública sobre la cual se está basando gran parte de esta supuesta autorización. Pero eso fue muy sencillo, las razones por las cuales se omitió su presentación y el nombre del notario. El notario, como podrá parecer, yo voy a permitir dejar una copia porque no está en el expediente al final de esta audiencia en la Secretaría, de esta escritura pública número 6, que fue fraccionada por el notario Alfonso Nogales Aguirre. Aquí hay que evaluar evidentemente que el representante legal de la tercera interesada es Javier Nogales. Entonces, pero no es esa solo la razón. La razón más importante por la cual no se presentó esta escritura pública se encuentra en sus propias cláusulas. Porque aquí, al haberlo tenido a la vista, y lo que la Corte se negó cuando nosotros lo solicitamos, es, en primer lugar, la cláusula primera. La cláusula primera, me voy a permitir leer la parte
pertinente dice que con fecha 20 de enero de 2010, el ministro de Energía y Minas emitió resolución número 147, que es la que yo hice referencia anteriormente, la cual se transcribe literalmente, etcétera, y que forma parte integrante del mismo, por medio de la cual adjudicó al consorcio ya mencionado, en adelante la adjudicada, que en cumplimiento, dice, lo establecido en las bases de la licitación abierta, PET-1-2009, actúa por medio de la entidad guatemalteca transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, la construcción, operación y mantenimiento de los siguientes dos. No se trata de un contrato de transporte de energía eléctrica como se emitió el decreto final de autorización definitiva. Pero ¿cuál es aquí también lo importante? Hasta este momento en la escritura pública es donde se menciona esa actuación de la tercera interesada, pero no aporta ningún documento de soporte, ningún documento que apoye esa situación. Y solo menciona, dice que en base a las bases de licitación pública, señores magistrados, las bases de licitación pública no está dando autorización a la tercera interesada, sencillamente está fijando las bases de licitación para el contrato que supuestamente quiere otorgar el ministro de Energía y Minas. Asimismo, en su cláusula tercera se señala el objeto del contrato y es muy claro. El objeto del presente contrato es el diseño, construcción, obtención de los terrenos, constitución de servidumbres, operación y mantenimiento de las obras de transmisión de los siguientes lotes. El lote que a nosotros nos interesa es el B, porque es sobre el cual dio autorización el ministro de Energía y Minas en el acuerdo ministerial que estamos impugnando, el 020-2012, porque aquí ya, en este acuerdo de autorización definitiva, el ministro sí menciona a terrenos, a supuestos bienes de dominio público en el municipio de Nevaja. Pero en el contrato y en los acuerdos y en las bases de licitación jamás se menciona a Chacún o a Nevaja. Y esto es muy importante, porque se está refiriendo, la Corte está refiriendo el ministro a estos documentos. Entonces, ¿cómo es que aparece milagrosamente en la autorización definitiva que se está otorgando la autorización definitiva en terrenos para transporte de energía eléctrica? Que hay que tenerlo bien claro, no para lo que estipula aquí el contrato. Asimismo, en esta cláusula es muy importante, porque aparece el plazo. Dice que esto debe buscar la empresa, en este caso de la empresa, que como les digo, no sabemos de dónde apareció, no tenemos esa resolución o esa ampliación de la resolución 147, en un plazo que no debe de pasar un año a partir de este convenio, que es el 22 de febrero de 2010, para solicitar y obtener la autorización, oígase, la autorización para el transporte de energía eléctrica, conforme, dice el propio convenio, a la ley y al reglamento de la Ley General de Electricidad. Algo que no se cumplió, porque la solicitud de autorización fue presentada al Ministerio el 14 de diciembre de 2011, ya con varios meses fuera del plazo estipulado en el convenio. Esas son las razones por las que no se presentaron esa escritura. Fue autorizado el 26 de enero del 2012, es decir, prácticamente un año fuera del plazo que estipulaba el convenio, la escritura pública. Es importante que subrayar que la Corte Suprema de Justicia no tuvo presente esta escritura pública y sin embargo la consideró. Ni siquiera se había mencionado, como les decía, no se había identificado quién era el notario para poderla localizar. A nosotros nos costó localizarla, evidentemente, ¿no?
Pero aparte de que no la tuvo a la vista, no es cierto que a través de la resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como lo menciona la Corte de Constitucionalidad en sus considerandos, se haya aprobado el proyecto PEC 1-2009 del cual se trata esta aprobación. Tampoco hace referencia a la contratación de la entidad favorecida, como lo deja entrever la Corte de Constitucionalidad. Está claro que en su artículo 1 esta resolución se refiere únicamente al primer plan de expansión del sistema de transporte 2008-2018. No está hablando de proyecto PEC. Por aparte, el acuerdo gubernativo 137, que le da mucha importancia a la Corte de Constitucionalidad aquí, incluso para decir que tuvimos la oportunidad de intervenir en los tribunales civiles o administrativos, que es de fecha del 12 de mayo del 2011, no aparece que este haya declarado de urgencia nacional, como lo indican las partes y la Corte Suprema, ni la necesidad pública, el denominado Plan de Expansión Transporte 2008-2018, ni sus considerandos ni su articulado lo contiene. En resumen, la Corte de Constitucionalidad para esta situación no contaba con la información de los elementos probatorios necesarios para afirmar los hechos que había. El otro hecho también existente, que es muy importante, en las páginas 13 y 14 de la sentencia literal del mismo considerando 3, la Corte, ya lo leyó el secretario, dice que no existe vulneración a los derechos invocados, en virtud de que el procedimiento para consultar el presente caso se aplicó lo regulado en el reglamento que se hizo referencia al artículo 5. Eso es totalmente falso. Nunca hubo publicación. No se siguió el procedimiento legal de la Ley General de Electricidad, ni la estipulada en el reglamento, mucho menos se aplicó el artículo 5 del reglamento, como ya lo indicamos. Sobre estas conclusiones, es importante destacar que no es cierto que haya otorgado el ministro de Energía y Minas un plazo de 8 días, como lo menciona la Corte Suprema. Si no hubo publicación, no hubo un plazo. Entonces no se nos puede oponer este supuesto cumplimiento al plazo. Pero también es importante indicar que ni el artículo 5, ni el reglamento, ni la ley, de ningún lado aparece que estos procedimientos se deben de tener como consulta, como dijo la Corte de Constitucionalidad, la consulta que prevé el convenio 169. Es decir, aquí la Corte Suprema de Justicia lo que hace es otorgarle, hacerle decir a ese artículo 5 lo que no dice. Prácticamente está reformando, está asumiendo la competencia exclusiva del Congreso de la República, que es el único que puede emitir ese tipo de normas. No puede la Corte Suprema de Justicia decir que la ley dice lo que no dice. Y aquí está indicando que ese artículo 5 o el artículo respeta la consulta de los pueblos indígenas. Esto evidentemente no es cierto. Le rogaría al abogado que fuera emitiendo sus conclusiones porque excede su tiempo. De acuerdo, señor presidente. Solo me voy a referir a la página 14 también de la sentencia, en donde dice que el acuerdo gubernativo número 137 fue publicado y que fue para que la gente se pudiera poner. Y que al no haberlo efectuado las comunidades ya no tenían derecho a venir en amparo. Ya lo indicamos, el artículo el acuerdo 137 únicamente declara de urgencia nacional la construcción de las obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica, y en ningún lado hace referencia a que esto pueda ser aplicado en los bloques que están mencionando. No se menciona ni a Nevaja, para que nosotros pudiéramos pensar de que a partir de ahí se podría negar lo que indica la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Amparo. Este es un acuerdo gubernativo de carácter general, que únicamente se refiere a cualquiera. No vamos nosotros a estar pendientes, como lo pretende la Corte Suprema de Justicia, de todos los acuerdos gubernativos o cualquier reglamento
aduciendo o presumiendo que van a afectar a los pueblos indígenas cuando de él mismo no se desprende. Y es lo que la Corte Suprema de Justicia nos quiere oponer, para indicar que no teníamos derecho a venir en amparo. Evidentemente, para poder explicar todas estas anomalías, todas estas graves omisiones de la Corte Suprema de Justicia, del ministro de Energía y Minas, estaríamos evidentemente mucho más tiempo, que son demasiadas. Sin embargo, dado pues, el tiempo, la orden del señor presidente, pues vamos a indicar eso, pero sí es importante que se señalen, se estudien bien todos los acuerdos colectivos que nos estamos poniendo. No tiene relación con EVA. El único que tiene relación con EVA, que apareció por arte de magia, es el impugnado el día de hoy en amparo 020-2012 del ministro de Energía y Minas. En virtud de ello, de todas estas anomalías, de lo que hemos nosotros expuesto en nuestros alegatos, de nuestros escritos, nosotros solicitamos respetuosamente que se revoque la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia se nos otorgue el amparo en los términos que lo hemos solicitado en nuestros escritos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados y magistradas. Por el Ministerio Público interviene la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Jurisdicción Personal por medio de su agente fiscal, abogada Carla Isidra Valenzuela Líez. Honorables magistrados, muy buenos días. El Ministerio Público disiente del criterio sustentado por el Tribunal de Amparo de primer grado al haber denegado este proceso constitucional, tomando en consideración lo siguiente. El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados emana del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es en esencia un derecho fundamental de carácter colectivo por medio del cual el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe tendientes a obtener el parecer libre e informado de los pueblos indígenas cuando se avisoren acciones gubernativas que pueden causarles afectación. Los estándares internacionales que contienen el asidero normativo del derecho de consulta y que ya fueron ratificados por el Estado de Guatemala son los siguientes: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo anterior supone un reconocimiento por parte del Estado de Guatemala del derecho de los pueblos indígenas inserto al bloque de constitucionalidad como derecho fundamental por remisión expresa y directa de los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No obstante ello, la Corte Suprema de Justicia, al emitir la sentencia correspondiente, denegó el presente amparo, con fundamento en que el acuerdo impugnado fue debidamente publicado en el Diario Oficial. El Ministerio Público disiente de tal criterio, tomando en consideración que una publicación dista mucho de ser el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas, tal y como se concibe en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Acceso a la Justicia e Inclusión Social, el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, estimó. Solicito la venia al señor presidente para dar lectura a parte conducente de dicho documento. Muchas gracias. La consulta no es un acto singular, es un proceso de diálogo y negociación que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo. Los procedimientos de consulta deben propender para la obtención del consentimiento libre e informado de los pueblos y no limitarse únicamente a una notificación. Para la Oficina de México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, para hablar de consulta es fundamental tomar en cuenta tres premisas. En primer lugar, la consulta es un derecho internacionalmente reconocido y como tal su cumplimiento es de carácter obligatorio.
En segundo lugar, la consulta está instaurada para escuchar la voz de los pueblos en todos aquellos problemas que los aquejan. Y en tercer lugar, la consulta implica establecer un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Es así como el Ministerio Público evidencia que en el presente caso no se cumplió con el procedimiento de consulta porque no se escuchó la voz de los pueblos, no se instauró ese diálogo entre el Estado y las poblaciones indígenas afectadas. Además, la Corte Suprema de Justicia, para denegar el presente amparo, se fundamenta en una sentencia emitida por la Honorable Corte de Constitucionalidad, expediente 1128-2010, en donde se resolvió que el derecho de consulta carece de una precisión en cuanto al procedimiento para llevar a cabo su efectivización. Sin embargo, para el Ministerio Público ello no es óbice para no dar cumplimiento a este derecho de consulta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento 56-09, estimó lo siguiente. Vuelvo a solicitar la venia al señor presidente para dar lectura a parte conducente. Muchas gracias. El cumplimiento del deber estatal de consulta debe regularse en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, la ausencia de regulación no exime al Estado de dicho deber. En el presente caso queda claro que no se consultó previamente a las poblaciones indígenas afectadas, incumpliéndose con un compromiso estatal, especialmente si se toma en cuenta que se trata de normativa internacional que por su contenido está dotada de preeminencia sobre el derecho interno, tal y como lo regulan los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso, el Ministerio Público, habiendo evidenciado que no se llevó a cabo el procedimiento de consulta, con todo respeto solicita a esta honorable Corte que el recurso de apelación planteado sea declarado con lugar, que el fallo de primer grado se revoque y como consecuencia de ello este proceso constitucional sea otorgado al dictarse la sentencia que el derecho corresponde. Muchas gracias. Como tercer interesado, la entidad transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, actúa por medios de su mandatario judicial, quien hará uso de la palabra, abogado Alfonso Novales Aguirre. Buenos días, señor presidente, señoras magistrados, señores magistrados, señor secretario, señor alcalde, señores miembros que están presentes en esta honorable sala de vistas. Quiero solo hacer una aclaración previa, que en la Vega 1 y la Vega 2 no se ha hecho ninguna construcción por parte de Trexa y no se ha iniciado construcción alguna en el municipio de Santa María Nevaja. Así las cosas, con la venia, señor presidente, en el año 2009 se llevó a cabo un proceso de licitación a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para la ampliación del sistema de transporte en Guatemala. Este proceso de licitación culminó con una adjudicación en una empresa que, de su conformidad con las bases de licitación, se formó en Guatemala, transportadora de energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, Trexa. La importancia de este proyecto es, primero, el artículo primero de la Constitución, que estipula el bien común, el artículo 44 de nuestra Constitución, que establece que el bien general debe prevalecer sobre el bien particular. Luego, el 129 de la Constitución, donde es imperativo la electrificación del país, y para lo cual se tienen que seguir los procedimientos y los planes que tengan tanto las municipalidades como el Estado, y lo puede desempeñar el sector privado. Adicionalmente, el Acuerdo Gubernativo 137-2011 efectivamente le da un carácter para este caso en particular u otros casos que puedan haber, de declaratoria de urgencia nacional y para el caso. Este proyecto tiene una serie de ventajas. Estas ventajas es que se van a construir 6 anillos de las Verapaces hacia el litoral del Pacífico, que tienen 854 kilómetros de longitud.
Al mismo tiempo se van a potencializar, o sea, ampliar 12 subestaciones eléctricas que ya existen, y se van a construir otras 12 subestaciones eléctricas para unirlas y que estos anillos funcionen todos interconectados para que el servicio de energía eléctrica sea fluido, que no hayan apagones y si los hay que sean por el menor tiempo posible porque hay una interconexión. Estos 6 anillos, como repito, tienen 854 kilómetros y son de vital importancia para el país. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica en unas declaraciones dijo que eran la columna vertebral del desarrollo eléctrico en Guatemala para poder transportar la energía para Guatemala. Quiero referirme a algo que plantearon el amparista y es en relación al procedimiento administrativo. Efectivamente, en las leyes de energía hay 2 procedimientos. Uno contempla en el artículo 50 las 3 posibilidades que hay de poder uno participar dentro del sistema eléctrico. La primera es por iniciativa propia, la segunda es por acuerdo entre las partes y eso está legislado en el artículo 14 y 15 de la ley. Y la tercera es por licitación pública, que está en el artículo 13 de la ley y 54 bis del reglamento. Iniciativa propia y acuerdo entre las partes tienen un procedimiento y hay un procedimiento en donde efectivamente hay una serie de publicaciones. Este no es el caso que nos ocupa a nosotros. El caso que nos ocupa a nosotros es precisamente una licitación pública, que es diferente al caso que el amparista hace referencia en su memorial y en este alegato. ¿Por qué? Porque son 2 procedimientos completamente diferentes que sí al final llegan al artículo 19 en donde dice al mismo tiempo que solo por el hecho de participar en la licitación y ser adjudicado se le confiere la calidad de transportista. O sea que el adjudicado ya es transportista porque ha participado en esa licitación y la ha ganado. O sea que hay una confusión en los procedimientos en lo que señala el amparista. El acuerdo 20-2012 lo que viene a hacer es a confirmar en forma definitiva la calidad de transportista de quien obtuvo la licitación, de quien fue adjudicado en la licitación. Menciona también el amparista que no se indica en el acuerdo cuáles son los bienes del dominio público. Efectivamente, no hay por qué mencionarlos porque cuando se trata de que el proyecto transite por bienes de dominio público, como caso ejemplo, los terrenos municipales, se acerca la empresa a la municipalidad a dialogar con la municipalidad en sus lenguas maternas, a dialogar, a explicar, a que las personas tengan conocimiento de cuál es el proyecto que se está llevando a cabo, cuál es el proyecto que se va a realizar, cuáles son los beneficios que va a traer para el desarrollo de toda la República de Guatemala. De esa forma, no se necesita una autorización para los bienes de dominio público en el acuerdo 20-2012, porque si se va a transitar, reitero, se necesita ir a las municipalidades, como ya se está haciendo en muchas municipalidades y también en la prestigiosa municipalidad de Santa María de Nevaja. Con los bienes de dominio privado pasa una cosa muy singular. Se tiene que ir con el propietario, buscar al propietario, solicitarle autorización para entrar a su terreno y posteriormente entrar en una negociación para poder transitar y constituir la servidumbre. Por lo tanto, es falaz el que se está despojando o invadiendo a propiedades. No hay pruebas en autos, honorables señoras magistrados y señores magistrados. En relación a la consulta, es muy interesante lo que hemos ido escuchando aquí. Primero, la Corte de Constitucionalidad ha
se ha pronunciado en varias oportunidades y ha dicho que no es una consulta popular, que no tiene carácter regulatorio y que hay que participar con las comunidades y oír a las comunidades y retroalimentarse de lo que las comunidades desean y las comunidades dicen, y que no es vinculante. A sabiendas nosotros de estas circunstancias lo hemos hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando se obtuvo la adjudicación de la licitación, en las bases de la licitación está claro que el trazo es referencial. ¿Por qué referencial? Porque si hubiese dado la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, o en su caso el Ministerio de Energía y Minas, el trazo ya marcado con teodolito, hubiera sido que ellos hubieran hecho la obra primero. Entonces, por eso es el caso que es referencial. Pero dejo por un momento dado lo de referencial y paso a indicar que sí se han trabajado en la socialización del proyecto. ¿Cómo? En el inicio, cuando se trabajó en el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio, necesario y vital para el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza que abarca prácticamente toda la República de Guatemala. El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente nombró una comisión multidisciplinaria donde estaban ellos, el Ministerio de Energía y Minas, donde estaba la Comisión Nacional de Electricidad, donde estaba el Instituto Nacional de Antropología, CONAP, INAP, en fin, una serie de entidades del Estado. Y esa serie de entidades del Estado han acompañado y acompañado dentro del expediente que se llevó a cabo para el estudio de impacto ambiental, para que en los idiomas maternos de las diferentes regiones del territorio nacional se pudiera ir explicando y platicando, dialogando, porque es un hecho conocido por la entidad que represento, el que así se tiene que hacer. No es algo nuevo que estemos ignorando, sino que todo lo contrario. Sabemos de que ese procedimiento hay que hacer y que hay que hacer diálogo con las comunidades y lo hemos venido haciendo sistemáticamente. Hemos platicado con alcaldes auxiliares, con líderes de las comunidades, con las asociaciones diversas, grupos religiosos, amas de casa, en fin, se ha ido dialogando. El equipo que TREXA tiene, Transportadora de Energía de Centroamérica, en la parte social, es un equipo muy fuerte y muy competente, que está siempre al servicio de la población para dialogar con la población. Aparte del estudio de impacto ambiental, que fue acompañado por estas instituciones, por esta comisión multidisciplinaria que se formó de las instituciones que mencionamos, también TREXA con su equipo, Transportadora de Energía de Centroamérica, con su equipo desde marzo del 2010, ha elaborado y hay una serie de documentos que ustedes los podrán apreciar porque obrarán en autos, en donde se han tenido reuniones con una serie de comunidades, con las comunidades de Nevaj, Santa María Nevaj. Aunque no se tiene autorización del señor alcalde, con todo respeto, todavía queremos decirles y manifestarles que el 17 de diciembre del 2012 se tuvo una reunión en la municipalidad y se estuvo en la municipalidad dialogando, viendo cuáles eran las ventajas de este proyecto, viendo en qué se podía dialogar y cuáles eran las inquietudes de la comunidad. Así pues, que posteriormente se ha presentado el 23 de enero una nueva solicitud para que continuemos con el diálogo. Sabemos que el diálogo debe ser permanente, eficaz, de buena fe, en fin, todos esos principios que nos han ilustrado anteriormente, gracias, ya los conocíamos y sabíamos que los teníamos que aplicar. No es nuevo para TREXA. De manera tal que sí hemos aplicado la consulta. Y en esas consultas están nombres, firmas, teléfonos celulares, hasta correos electrónicos de las personas que han participado. Se han hecho seminarios, se han repartido unos pequeños folletos ilustrativos
de manera tal que la parte de la socialización del proyecto sí se ha hecho. Se ha hecho de la mejor buena fe y de la forma más profesional que se puede hacer. Por supuesto, sin ofrecer lo que no se puede cumplir, de manera tal que se ha hecho la socialización despacio y en cada uno de los lugares correspondientes. En conclusión, honorables señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, el acuerdo 20-2012 no contiene vicios, no genera agravios y está basado en ley, por lo que de manera atenta y respetuosa venimos solicitando que se confirme la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto del año 2012. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia en vista pública.